Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Forero Silva, estudiante de la Universidad Libre Seccional Socorro. Hoy vengo a responder unas preguntas para el parcial de contextos educativos convencionales, tercer corte, para el profesor Jorge Eliezer Pacheco. La pregunta que nos plantea el profesor es la siguiente. ¿Puede la educación como sistema institucional promover un cambio real en la sociedad del siglo XXI? Bueno, pues es bueno reconocer los planes curriculares vigentes hasta la escuela, más elemental y los posgrados. En la sociedad de miedo y conflicto en la que vive Colombia, evade con facilidad el contexto político y social. Por esta razón es importante llenarlos de contenidos que desde la observación crítica contribuyan a transformar los contenidos descontextualizados, por currículos que tengan como centro el entorno de realidad en el que se vive. La pregunta que nos plantea el profesor es la siguiente. ¿Puede la educación como sistema institucional promover un cambio real en la sociedad en el siglo XXI? Pues es bueno reconocer los planes curriculares vigentes, hasta la escuela más elemental y los posgrados. En la sociedad del miedo y el conflicto que se vive en Colombia, evade con facilidad el contexto político y social. Por esta razón es importante llenar los contenidos de esta observación crítica para que contribuyan a transformar los contenidos descontextualizados por currículos que tengan como centro el entorno de realidad en el que se vive. Y de paso que conciencien a todo el corpus social sobre la importancia de alcanzar soluciones pacíficas. De igual manera, la educación no puede cambiar una sociedad, pero sí puede cambiar a las personas. Y al cambiar a las personas hacemos un cambio productivo en la sociedad. En ese sentido, la educación juega un rol fundamental en cualquier proceso de cambio social. Y como dijo Frank McCord, el buen profesor relaciona lo material con la vida real. Pero nos estaremos preguntando de qué manera puede hacerlo, de qué manera puede la educación cambiar a la sociedad. Pues ya es un lugar común afirmar que uno de los principales caminos para avanzar hacia el cambio social es la educación, en el sentido de que ésta logre ser garantizada como derecho efectivo para la población. Se cree que si incrementamos sustancialmente los años promedio de escolaridad, automáticamente avanzaríamos hacia una sociedad más igualitaria, más práctica, más justa, o, por decirlo así, más incluyente. Otra pregunta que pasa por esta secuencia es ¿cuáles son los roles que cumple el maestro y el alumno? Pues en este caso, a mi parecer creo que el rol que cumple el maestro en este caso es mostrar a los alumnos la sociedad en la que nos encontramos y mostrarles un posible camino para cambiar esta sociedad, ya sea la forma de pensar o la forma de actuar, ya que la obligación de cada docente es la toma de responsabilidad con conciencia para el cambio. Si el mismo docente no cambia su forma de reproducir su integridad, su enseñanza, pues empezará a producir resabios y falencias del sistema, que en principio querrá transformar. ¿Sí? Respecto al estudiante, lo que cumple como rol es necesario que se forme como sujeto estudioso y con capacidad crítica suficiente para que se posibilite hacer un ser decisorio de su propio destino y sobre todo de su destino colectivo, ya que si pues se basa solamente en su pensar con la moral que hay, no todos pensamos igualmente, pues aquel solo va a pensar en producir para él mismo y no un cambio en general. Otra pregunta que se nos puede formular acá es ¿cuál es el rol que cumplen las facultades de educación como formadores de profesores? Pues a mi parecer creo que el rol que debe cumplir la facultad es como llenar de bases y principios a todos los maestros en formación. Pues para que cuando salgan a producir su entendimiento y dar su enseñanza con cada una de sus teorías aprendidas, con su moral, mantengan como ese límite donde deben enseñarle a los estudiantes hasta dónde debemos llegar y no quedarnos estancados en un solo lugar. ¿Sí? El maestro quiere ver a futuro a sus estudiantes, quiere ver cómo montan una nueva sociedad, ya que pues si el maestro tiene como concepción
ver una nueva sociedad le va a mostrar a sus estudiantes qué podemos hacer. Y ya que si el estudiante ve qué se puede hacer, tratará de cambiar para complacer a su maestro. Pero no tanto para complacer al maestro, sino para tener un futuro como agradable. Ya que si un estudiante no se atreve a cambiar el futuro, pues el profesor no se va a sentir como complacido con decir completé mi trabajo. Y ya que el maestro se siente como agobiado por no haber cumplido su trabajo, va a intentar mejorar cada vez, pero cada vez va como a sentirse como un régimen de que debe cambiar, debe cambiar, debe cambiar, ¿sí? Pero entonces la Facultad de Educación lo que hace es como, si se pudo, pero no a la fuerza ni con obligación, ¿sí? Aunque debe plantear como su responsabilidad para que pueda empezar a generarse eso que los estudiantes necesitan. Pues estudiantes en formación a profesores. La Facultad de Educación mantiene como un límite para aquellos que van a ser formados como profesores. Pues a mi parecer, si la Facultad de Educación monta ese límite como especializado para que un profesor salga a formar un estudiante para un cambio en la sociedad, se lograría el cambio, pero posiblemente no sea el cambio que se esté buscando. Puede ser un cambio como más empírico, porque si se obliga desde un inicio a cambiar de un profesor a un estudiante, los estudiantes van a cambiar entre su campo colectivo, su grupito de amigos y todo eso. Lo que pasa en lo siguiente es que si el maestro interviene cada vez que el estudiante intenta hacer un cambio en la sociedad, así sea para bien o para mal, el estudiante se va a sentir como atrapado ahí en un lugar donde debe seguir ese régimen. En conclusión, diría que el cambio, lo que se necesita para hacer un cambio social, pues partiendo desde la educación, es cambiando no solo a los profesores, tampoco a los estudiantes, sino como centrarnos en cada persona, cada estudiante, cada niño desde pequeño para que se pueda plantear como un nuevo pensamiento para que el estudiante surja con sus conceptos, ¿sí? Si el estudiante no surge con sus conceptos, entonces él no puede como expresar lo que quiere, lo que necesita y lo que puede hacer. Eh, Di respuesta a esta pregunta con sus subpreguntas, basándome en lo que pude ver en clase, lo que noté y lo que entendí. Y también pues con el libro de El profesor de Frank McCourt. Con esto creo que pude como centrar una idea para cómo llegar a ese cambio. Y pues espero haya podido como llegar a ese acuerdo donde esa sea la posible respuesta. Muchas gracias.